Campos de datos y relleno. Los campos de datos y rellenos de 46 a 1500 bits contienen los datos encapsulados de una capa superior, que es de una PDU de capa 3 genérica o con mayor frecuencia un paquete IPv4. Todas las tramas deben de tener al menos 64 bits de longitud. Si se encapsula un paquete pequeño, el pad se utiliza para aumentar el tamaño de la trama hasta alcanzar este tamaño mínimo. Campo secuencia de verificación de trama. El campo secuencial de verificación de trama de 4 bits se utiliza para detectar errores en la trama. Utiliza una comprobación cíclica de redundancia, o también llamado CRC. El dispositivo emisor incluye los resultados de una CRC en el campo FSC de la trama. El dispositivo receptor recibe la trama y genera una CRC para detectar errores. Si los cálculos coinciden, significa que no se produjo ningún error. Los cálculos que no coinciden indican que los datos cambiaron y por consiguiente se descarta una trama. Un cambio de los datos podría ser el resultado de una interrupción de las señales eléctricas que representan los bits. Tema 4.2.2. La dirección MAC de Ethernet. Dentro de este tema abarcaremos lo que son dos subtemas. Uno que se llama estructura de la dirección MAC, que nos habla que el valor de la dirección MAC es el resultado directo de las normas implementadas por la EEE para proveedores con el objetivo de garantizar direcciones únicas para cada dispositivo Ethernet. El EEE obliga a los proveedores a respetar dos normas simples, lo que son todas las direcciones MAC asignadas a una NIC u otros dispositivos Ethernet deben utilizar el OWI que se le asignó a dicho proveedor como los 3 primeros bytes. El siguiente subtema que veremos son dispositivos de red, que nos habla que cuando el dispositivo de origen reenvía el mensaje a una red Ethernet, se adjunta la información del encabezado dentro de la dirección MAC y el dispositivo de origen envía los datos a través de la red. Todos los dispositivos conectados a una LAN Ethernet tienen interfaces con direcciones MAC diferentes y sus fabricantes de hardware y software pueden representar las direcciones MAC en distintos formatos hexadecimales. Los formatos pueden ir de diferentes maneras, separados por un guión, por dos puntos o por un punto. Las direcciones MAC se asignan a estaciones de trabajo, servidores, impresoras, switch y routers. El siguiente tema es el 4.2.3, que nos habla sobre la numeración hexadecimal y el direccionamiento. La numeración hexadecimal es una manera conveniente de representar valores binarios y su forma más fácil del sistema de numeración decimal es representarlo con una base 16. El sistema de numeración de base 16 utiliza los números del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Una fácil comprensión de los bytes es que dado que 8 bytes es un byte, en una agrupación binaria común, los binarios de 8 ceros hasta 8 unos pueden representarse con valores hexadecimales como el intervalo de 00 a FF. Dentro de este tema también hablaremos sobre lo que es la representación de valores hexadecimales. El valor hexadecimal se utiliza para representar las direcciones MAC de Ethernet y las direcciones IPv6, en donde en la imagen se muestran los valores equivalentes de lo que son decimales, binario y hexadecimal. Las conversiones hexadecimales son valores numéricos entre decimales y hexadecimales. Su conversión es fácil y, bueno, generalmente es más fácil convertir el valor decimal o hexadecimal a un valor binario y después convertir dicho valor binario a un valor decimal o hexadecimal, como sea la situación. La visualización de la MAC es una herramienta útil para analizar la dirección MAC de muestra de computadora, en donde para poder ingresar pondremos el código que es ipconfig diagonal ALL, en donde en la siguiente imagen se muestra cómo nos muestra la dirección IP en hexadecimal. El siguiente tema es 4.2.4, otra capa de direccionamiento. En este tema hablaremos de lo que es la capa de enlace de datos y nos habla que es el direccionamiento físico de la capa de enlace de datos, que es la capa 2 del modelo OSI, en donde
se utiliza para transportar la trama a través de los medios locales. Estas direcciones de capa 2 no tienen ningún significado fuera de los medios de la red local. Es posible que un paquete deba atravesar una serie de tecnologías y de conexiones de datos diferentes en redes locales. El siguiente es la capa de red, en donde la capa de red es la capa 3 dentro del modelo OSI y las direcciones IPv4 brindan el direccionamiento general y local que comprende tanto en el origen como en el destino. Una manera más sencilla de entender lo que es la capa de red es que la dirección de capa de red permite el reenvío de paquete a su destino y la dirección de capa de enlace de datos permite el transporte del paquete utilizando los medios locales a través de cada segmento. El tema 4.2.5 nos habla del control de acceso al medio, en donde nos habla que un entorno de medios compartidos, todos los dispositivos tienen acceso garantizado al medio, pero no tienen ninguna prioridad en dicho medio. Las colisiones se representan por el precio en el que se va a pagar el Ethernet. El Ethernet utiliza el acceso múltiple por detección de portadora y detección de colisiones. Debido a que todas las computadoras que utilizan Ethernet envían sus mensajes en el mismo medio, se utiliza un esquema de coordinación distribuida para detectar la actividad eléctrica en el cable. Entonces, un dispositivo puede determinar cuánto puede transmitir cuando un dispositivo detecta que ninguna otra computadora está enviando una trama o una señal portadora. 4.2.5.1 CSMA-DCD. El proceso. La detección de portadora. En el método de acceso de CSMA-DCD, todos los dispositivos con respecto a los mensajes primero deben de escuchar para poder... Eso quiere decir que primero van a detectar si hay un tipo de tráfico dentro de paquetería a paquetería para poder mandar o transmitir el mensaje. Si hasta el momento de detectar algún tipo de tráfico no se mandará o no se recibirá ningún mensaje hasta que al momento de escuchar se escuche vacío o la área totalmente despejada. Al momento de estar enviando el mensaje, este mismo va a seguir escuchando para detectar algún tipo de colisión o tráfico para no tener pérdida de datos. Multiacceso. Los medios tienen dos dispositivos los cuales tendrán que ir al mismo nivel. Por ejemplo, estos van a ser transmitidos al mismo tiempo la señal para que estos puedan llegar consecutivamente a la distancia que se debe de enviar. A estos van a seguir por una línea o un sendero o un camino hasta que se lleguen a encontrar. Al momento que se lleguen a encontrar, el mensaje o el paquete podrá ser recibido. Detección de colisiones. La detección de colisión es posible, ya que al tener los dispositivos pueden verificar la amplitud dentro del mensaje o dentro del camino. Al momento de detectar dentro de una señal de amplitud, el mensaje habrá detenido porque habrá tráfico, habrá colisiones dentro de ella. Una colisión es representada además por dispositivos que se encuentran fuera externamente o internamente. Puede que la colisión haya sido desde físico hasta interno, que la paquetería no llegó completa o que a lo mejor el cable quedó roto. Señal de congestión y aceleración aleatoria. Eso quiere decir que al momento de que algún dispositivo haya encontrado alguna colisión o algún tráfico dentro del sendero, va a comunicar a los demás dispositivos diciendo que ese camino o ese lugar está totalmente atascado o hay una colisión interrumpida. Al momento de que esto se haga, los demás dispositivos tienden a detener el camino. Si se va a mandar mensajes hacia el lugar de la colisión, se va a detener automáticamente hasta que algún dispositivo encuentre que la colisión fue totalmente restaurada. Los hubs y dominios de colisiones. Las colisiones crecen a través del Internet. Tienen por defecto dos aplicaciones muy sencillas, las cuales se conectan más dispositivos a una red. Al momento de tener más entradas, el dispositivo totalmente queda saturado. Entonces, o una de dos, se prefiere retirar dispositivos ya no utilizables o simplemente se prefiere utilizar un dispositivo con más entradas de red. El segundo es aumento de distancias entre los dispositivos. A veces tenemos dispositivos totalmente cercanos, pero al momento de tener que mover ya sea algo físico o algo totalmente dentro de la paquetería, la distancia crece. Al momento de que crece, la velocidad disminuye, puede disminuir o puede que haya una colisión o mucho tráfico dentro del camino. 4.2.5.3 Espacio entre los tramas y la configuración. Debido a los estándares del Internet, se necesita un espacio entre los tramas que se metieron. Por ejemplo, se necesita un espacio entre 10 minutos o que son 96 en tiempo de bit, que son 9.6 microsegundos, dependiendo del paquete de entrada. Si el paquete de entrada es muy grande, el tiempo de espera va a ser totalmente un poco más largo, ya que el tramo va a tardar más en llegar. De esto se derivan que si no haya colisiones,
o tráfico dentro de la red. Señal de conquistación. La Internet permite que los dispositivos compitan para saber qué camino es el más corto. Al momento de llevar el mismo dispositivo va a saber qué camino o qué ruta tomar para saber si la información debe ser importante, va a tardar menos que una información que a lo mejor pesa un poco más, dependiendo de las rutas que tome también el dispositivo. Temporización de postergación. Esto quiere decir que el periodo de espera va a ser totalmente dinámico también dependiendo para cada uno de los mensajes o de los dispositivos, ya que a veces unos tienden a demorar un poco más, no tanto por el peso del mensaje, sino por la distancia que se tenga. Es una que vimos anteriormente en los temas pasados, que dependiendo del peso, la ruta y la cantidad de tramos que se mandaron, va a ser más grande el tiempo de exposición, a la potencia viene siendo el tiempo